¿Qué tal, amigos del mundo de la psicología? Como siempre, en lo más profundo de su corazón, y cada vez que usted se ponga en contacto con nosotros, cada vez se sentirá mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Después de una larga vacación que nos ha permitido liberar ideas, profundizar ideas y buscar desde lo más profundo del alma a través del corazón la gran necesidad de contactarnos con ustedes para expresarles todo nuestro sentimiento y también para ofrecerles todo el conocimiento que hemos ido acumulando a través de tantos años de estudio y trabajo. Le confieso que yo sigo estudiando, sigo trabajando, sigo cantando, sigo bailando, sigo con los amigos, sigo con las carcajadas, sigo la vida del joven quinceañero. Porque ustedes ya saben que mi cuerpo no tiene edad, mi mente no tiene tiempo, soy eterno. Por tanto, me comunico con mucho cariño con ustedes y ofrecerles en esta emisión la introducción de un nuevo libro que titula Trastornos mentales en los políticos, o sea, trastornos mentales de los políticos. Y bueno, esta es una introducción. Y cualquier duda o inquietud acerca de este tema, por favor, ustedes pueden escribirnos al mundo de la psicología @yahoo.com, o también del interior, del exterior o desde la ciudad de La Paz, Bolivia, pueden contactarnos a través del celular 73 70 51 78. Reitero, 73 70 51 78. Y quienes quieran visitarnos y hablar de manera personal y ayudarnos en nuestra investigación acerca de estos temas que hacen a la psicosociología, a la psicobiología, a la antropología, entonces pues estamos en la ciudad de La Paz, en el edificio Mariscal de Cepita, bloque B, primer piso, oficina 106. Con mucho cariño los vamos a recibir. El teléfono de la oficina es el 240-7251 para La Paz, Bolivia. El código para el extranjero no lo sé, pero prometo dárselos en próxima oportunidad. Bien, entremos al tema. Dice trastornos mentales en los políticos, o trastornos mentales de los políticos. ¿Qué digo yo? Que desde niño escuchaba con atención la conversación de mi familia sobre los gobernantes y políticos de la época. Mis hermanos estaban dedicados al periodismo. Mi hermano mayor, Horacio Alcázar Peñaranda, a quien les rindo un gran homenaje y que está en el cielo, era subdirector de Radio Liberación en la ciudad de Potosí, el gran Cerro Rico de Potosí. Mi otro hermano, Orlando Alcázar Peñaranda, trabajaba en la misma radio y hacía unos programas, me acuerdo, La Hora Policial. Y también era director de Radio Indoamérica y redactor de noticias de esa radio. En casa teníamos un aparato de radio con el que ellos desde la mañana sintonizaban Radio El Mundo de Buenos Aires para recabar noticias del ámbito internacional. Recuerdo que con unción escuchaban y anotaban los detalles del alzamiento armado de Fidel Castro contra el dictador cubano Batista. Escuchaba sus conversaciones políticas y opiniones acerca de los hechos noticiosos del mundo. Eran la revista Life y en otras que llegaba de la Argentina, también la revista Selecciones, lectura obligatoria de mis tres hermanos, incluido Eduardo, que es ingeniero, el menor de los tres.
En un ambiente de tantas noticias, yo, niño muy chiquito, me hice impetuoso, término con el que me calificaba mi hermano Horacio, el mayor de todos. Fue en estas circunstancias en que se me presentó la oportunidad de imitarles, junto a un amigo al que se le ocurrió colocar en el mercado central de la ciudad de Potosí un amplificador, un micrófono y un tocadiscos. Instalamos así nuestra sala de transmisión, como lo hacían mis hermanos. Entonces emitíamos noticias, sugerencias, consejos de urbanidad, que gustaba mucho a las vendedoras del mercado y compradoras, repitiendo algunas cosas que mi madre decía, como por ejemplo, quien honra a su padre y a su madre será honrado ante Dios y el criterio público. Poníamos música, cortinas musicales, como lo hacían los profesionales, para enfocar otros temas. Esto se convirtió en una hermosa diversión que se grabó en mi sangre y que me llevó a estudiar las carreras de periodismo, psicología clínica y un profesorado en comunicación social y el doctorado. Donde en la Argentina los catedráticos de verdad eran, en esa época, 1965, 70, 75, hasta el 80, eran de lujo. Pero los mataron. A muchos de esos genios los asesinaron entre el 74, 70, más o menos, hasta el 80. Hicieron polvo con esa inteligencia tan grande. Les decía que eran catedráticos de lujo. Lamentablemente, reitero, fueron asesinados por militares ignorantes que satisfacían su deseo de matar a gente intelectual que en ese momento se encontraba sin ninguna formación militar. Muchísimos compañeros de estudio, profesores, también cayeron en esas manos asesinas. Una agrupación denominada la AAA dejó para la Argentina, América y el mundo malos ejemplos, dolor, injusticia, porque uno de los enfermos mentales que recuerdo, un presidente, Saúl Menem, los indultó. Esos militares mentalmente enfermos dejaron en la Argentina un eslabón perdido en la intelectualidad, que en esa época era brillante, un orgullo para Latinoamérica y el mundo. ¡Qué cabezas, Dios mío, qué cabezas! Desgraciadamente, en este 2016, ese brillo se esfumó. No quedó ni pizca de semejantes talentos, bondadosos, bien intencionados, que solo pensaban en la paz, que quiere decir en la felicidad, en la justicia para los seres vivientes, nada ambiciosos, ni racistas, ni discriminadores, mucho menos obsesivos por el dinero y la acumulación de fortunas, que dicho sea de paso, nadie lleva al otro mundo. La ciudad universitaria de La Plata, que se conocía en esa época con ese nombre, estaba dotada con maravillosas bibliotecas, de las que era imposible separarse. ¡Qué educación! Y qué excelentes y súper inteligentes compañeros de estudio. Un orgullo argentino que coincidía con las palabras de Perón, que decía que la Argentina era un país de ganadores. Y no como ahora, una tropa de gobernantes ignorantes, rateros, corruptos, cómplices de los asesinatos, cuando no actores intelectuales, mafiosos. Donde ahora las bibliotecas
carecen de esos libros actualizados. Estuve hace poco allá. ¡Qué pena! Cuando entré a las universidades dije, Dios mío, qué pena. Un país de intelectuales, un país de capos, de genios, de inventores, de creadores, ahora convertidas sus bibliotecas en simplemente cantidad de libros, nada actualizados. Bueno, todo esto de vivir en Bolivia, de vivir en Argentina, de estar en otros países como los Estados Unidos, Europa, me llevaron a descubrir lo que estaba oculto frente a los ojos hipnotizados que hacían y que nos hacían creer que eran sabios, gobernantes sabios, mentalmente sanos. Nos hacían creer que tenían las más grandes intenciones. ¿Qué intenciones? De dar alegría a sus pueblos, porque como ellos buscan obsesivamente el voto, y para que los pueblos voten, ellos se ponen de rodillas, ruegan a todos los santos, se persignan, rezan, no duermen, seguro que no duermen en las noches, porque nosotros vayamos a votar. Y los pueblos hipnotizados, desesperados por su pobreza, creyendo que van a mejorar su estatus económico, van todos en tropa, como en unos memes que vi en el Facebook de un amigo que justamente me envió de la Argentina, donde todos iban a votar y eran unas ovejas que iban en tropa, las pobres como quienes buscan pasto. Y los pueblos son así, como si estuvieran yendo a buscar pasto. Votan creyendo que les van a mejorar los sueldos, que van a generar industrias, que van a hacer caminos y que la gente va a vivir feliz, que no va a haber rateros, asesinos, estafadores. Dios mío, me tapo los ojos y realmente a veces quisiera vivir en Marte, en Venus, el lugar del amor. Pero ¿qué es lo que sucede? Una vez que las personas van a votar, estos señores se instalan en sus palacios de oro. Al día siguiente cambian de mujeres, cambian de autos, cambian de casas, con nuestro dinero, el dinero de los impuestos. Entonces estos señores, una vez que se lanzan a la votación, que ganan, en vez de darnos alegría, nos dan tristeza. Y nos llenan de grandes mentiras. Por muchos años a mí me engañaron y a ustedes les siguen engañando. Les siguen haciendo creer que llegaron a la presidencia, a la vicepresidencia, las senaturías, diputaciones, alcaldías, intendencias, gobernaciones y demás puestos políticos por su bondad, por su amor al pueblo, como se dice en la Argentina. ¡Qué desilusión! ¡Qué puta mentira! ¡Qué hijos de puta!, como se dice en la Argentina. Como decía yo cuando estaba quemando mis lindos años de juventud en aquella ciudad hermosa de Buenos Aires, La Plata y otras, donde no me desprendía de un libro. Los políticos, los gobernantes mentalmente perturbados, por años les estafaron, me estafaron, les engañaron, me engañaron. Nos hicieron creer que gozaban de salud mental. Abro el telón de la psicopatología y descubro la basura que ocultan en su mente.
¿Por qué no podíamos descubrir su psicopatología? Era la pregunta que yo hacía en mis investigaciones para conocer la conducta de los políticos. Decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente va a votar? Se desilusionan, los traicionan, los matan, les engañan, les echan del trabajo después de instalarse en el gobierno. Los botan como si fueran tomates podridos. Decía, ¿por qué? ¿Y por qué las personas siguen yendo a votar por ellos? ¿Cuál es su trastorno mental? Pero lo más importante era, ¿por qué no descubrimos el engaño y la mentira de los gobernantes? Su psicopatología, su trastorno mental. Y descubro que había sido por algo muy simple. Que se esconden en sus trajes de marca, en sus coches de lujo. Se esconden bajo los ruidos de las bandas militares. Y al ritmo de esas bandas militares se hacen rendir honores, se hacen llamar excelencia, honorable. Y los militares se cuadran, los policías se cuadran, los políticos se arrodillan y los pueblos sufren. ¡Qué mentira, qué vergüenza! Y al ritmo de las bandas militares se hacen rendir honores y pasean su enfermedad mental en alfombras rojas. Se hacen aplaudir, les aplauden, se hacen vivir, se hacen vivar y viven de los demás. Los ladrones y torturadores son los primeros en aplaudir. Los promiscuos, los borrachos, los degenerados. Pero cuando yo entro a la psicopatología, ya empiezo a horadar, a investigar la parte científica de la conducta. Descubro que, como digo en mi libro, que la pobreza socioeconómica de los pueblos es producto de la pobreza mental de sus gobernantes. Estamos gobernados por psicópatas, psicópatas que luego se convierten en sociópatas porque hacen sufrir a muchas personas. Estamos gobernados por esquizofrénicos paranoides que se sienten perseguidos, y como se sienten perseguidos, no arrestan a los rateros de bagatela, a esos que nos roban ahí los celulares, un puñete, un cocacho a la niña, al anciano, a la mujer, o que se roban, inclusive metiendo la mano a los buses. Acá en Bolivia llamamos a los otros minibuses. A esos rateritos no los persiguen. A esos violadorcitos, asesinos, estafadores, no los persiguen. Porque no hay justicia en Bolivia. Es como en la Argentina, tampoco hay justicia. Hay jueces, hay abogados, hay fiscales, hay presidentes de las cortes de justicia, pero no existen. ¿Por qué? Porque están llenos de energía negativa, oscura. No se los ve. Un estudio maravilloso para los físicos. Existen jueces, pero no se los ve. Les filman, pero no se les ve. Porque los periódicos ni siquiera ponen la fotografía de esos jueces rateros, de esos fiscales rateros. No hay una galería de rateros, la policía no los muestra. Por tanto, esto es maravilloso, es como ver un átomo que físicamente no lo podemos ver, pero que tiene neutrones, tiene protones, tiene electrones. Amigo del mundo de la psicología, vamos a hablar de estos temas desde el punto de vista total y absolutamente científico, porque descubro que ustedes y yo hemos sido engañados, somos engañados por políticos, por gobernantes que tienen grandes trastornos mentales. Les agradezco la atención, los quiero, los amo, porque ustedes me siguen.
Muchas gracias y será hasta la próxima, Dios mediante.